Dios te bendiga, amado hermano, te saludo en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios que en su misericordia nos da la nueva oportunidad de transmitir un video más para la gloria de su nombre, seguir compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la administración del pueblo de Dios, la administración de las cosas santas del Señor, de la grey del Señor, de la que Él le dijo a Pedro: Pedro, si me amas, apacientas mi cordero. Pero vamos a ver de qué forma dice la palabra o lo que está sucediendo, la apostasía, la rebeldía contra Dios que está aconteciendo en este último tiempo, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y para ello vamos a iniciar esta porción de la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7, el cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y vamos a tomar las palabras o el don que dice el de servicio, o el de servicio en servir. En este último tiempo sabemos que todos los líderes, todos los pastores, todos los encargados, todos aquellos que están al frente de un rebaño, al frente de la grey de Dios, están, como dice acá, para servir. Dice la palabra que el Señor en una oportunidad enseñó de que el que quiera ser grande hágase servidor de los demás. Entonces, estamos viendo en este tiempo que la apostasía está entrando de una y de otra forma a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La apostasía y todo aquello de lo que el Señor nos habló, nos enseñó y estaba profetizado en toda la Escritura que iba a acontecer, está aconteciendo. Y me refiero porque en este tiempo, para ser un poco específico, en este tiempo se está viendo que muchos de esos líderes, para generalizar entre pastores, maestros, evangelistas, encargados y todos aquellos que están ministrando al pueblo de Dios, incluyendo los que ministran la alabanza, que también son líderes dentro del pueblo del Señor, han perdido el temor de Dios por cuanto le dan participación a muchas personas que no tienen testimonio de que realmente han nacido de nuevo o tienen los frutos dignos de arrepentimiento. Y muchas veces para las personas puede ser algo muy duro escuchar esas palabras, pero vamos a ver un ejemplo en cuanto a la elección de los diáconos en el libro de Hechos, capítulo 6. Ahí tenemos un claro ejemplo de, digamos, de lo que el Señor nos dejó por medio de sus discípulos para que nosotros conozcamos cómo es que se debe ejercer el liderazgo en cuanto a la participación dentro del pueblo del Señor. Dice Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a quienes encarguemos este trabajo. Vemos que los discípulos, los apóstoles, los que estaban liderizando a la grey del Señor para el momento, ellos no querían descuidar la oración y la lectura de la palabra, el estudio de la Escritura, entre paréntesis, cosa que muchos pastores y líderes han descuidado en este tiempo. Continúo. Ellos no querían descuidar esa tarea por servir a las mesas, ya que las viudas de ese momento, por X razones que en otra ocasión seguramente lo explicamos, ya que este no es el tema, ellos no querían descuidar la oración y la lectura por servir a las mesas, por atender a las viudas con la mantención diaria, llámese la comida, los alimentos y las cosas que son del necesitar diario de una persona. A pesar que para muchos esto puede ser algo tan insignificante o cualquiera podría tener la expresión y decir: eso lo hace cualquiera. Pero los apóstoles a ese trabajo,
a ese servicio que cualquier persona en este tiempo podría decir, eso lo hace cualquiera, ellos no lo vieron de esa forma. Y ellos se vieron en la necesidad de que para ese trabajo de servir a las mesas, encargar a la multitud que escogieran a los que llegaron a ser los primeros diáconos de la iglesia. Y véase usted muy específico los requisitos, digámoslo de esta forma, que los apóstoles establecieron que ellos tenían que tener, más allá de porque iban a ser diáconos, sino principalmente para la tarea que iban a cumplir. Y dice la palabra, buscad pues hermanos entre vosotros, hermanos creyentes. Pero en este tiempo vemos que en las iglesias muchas veces están cantando, predicando, lecturando, ministrando la oración, ministrando cualquier parte o tiempo dentro del culto del Señor. Vemos que muchas veces inconversos, incrédulos o personas que no han conocido al Señor están liderizando alguna de esas partes del tiempo del culto, de la iglesia. Pero aquí dice busca hermanos, no busca inconversos o busca cualquier persona. Dice busca hermanos entre vosotros a 7 varones y menciona el primer requisito. Dice de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos muy fundamentales para una persona que iba a servir a las mesas, a alcanzar una comida, a hacer un servicio que para muchos pueden calificarlo como sencillo, o para otros podrían decir algo que eso lo puede hacer cualquiera, pero para ellos era tan importante, era algo tan delicado, era algo tan santo, porque no iban a ministrar, no iban a trabajar en un taller mecánico, no iban a hacer algo de carpintería, no iban a trabajar en alguna otra cosa de albañilería o alguna cosa, sino que iban a trabajar con la grey del Señor, con los santos del Señor, con la niña de los ojos del Señor. Entonces para ellos los apóstoles vieron y supieron por el Espíritu de Dios, que era quien los conducía a ellos, que tenían que ser hermanos que tuviesen buen testimonio. Entonces, como líderes, muchas veces el pastor, el encargado, el maestro, quien quiera que sea que esté adelante, tiene que ser movido o guiado por el Espíritu de Dios, lleno de temor de Dios, y tener ese discernimiento espiritual dado por Dios para poder discernir a quién se le da participación dentro de la grey del Señor, para que lecture la palabra, para que cante las alabanzas, para que ministre cualquier participación dentro de la obra del Señor. Por cuanto vemos, como lo dice aquí la pareja, de buen testimonio. ¿Y qué es lo que vemos de buen testimonio? Una persona que tenga los frutos dignos de arrepentimiento. Pero muchas veces pasan adelante a ministrar a la grey del Señor, mujeres empantalonadas, personas que no se han casado, personas que están en adulterio, personas que están en pecado. Y de tal manera que se ha perdido esa reverencia al Señor. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento tienen que ser notables en la persona que va a participar. Frutos dignos de arrepentimiento. Veamos entonces aquí lo que dice. Dice, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Entonces vemos que muchas veces lo que están ministrando no hay buen testimonio en ello. Como decía, muchas veces el que está cantando o el que está tocando el teclado o el que está manipulando algún instrumento en la obra del Señor quizás no se ha bautizado, no se ha casado, está en fornicación, otro está recasado en adulterio y de cuántas cosas. Tiene mal testimonio, pero esos son los que están liderizando. ¿Y qué es lo que sucede? Que por falta de sabiduría en ese líder, en ese pastor, muchos inconversos que conocen la vida de esa persona que no tiene buen testimonio, que está ministrando en la grey del Señor, dicen, para ser así mejor no voy. Entonces, esa persona que lidera, por su mal testimonio, termina siendo de tropiezo para los que pueden llegar.
¿Por causa de quién? Por causa que el pastor tiene falta de sabiduría, no tiene discernimiento espiritual, o a no ser que también sucede que muchas veces que el pastor le da participación a esas personas porque quizás son sus familiares, son sus hijos, su mujer, quizás puede ser algún familiar, algún allegado, alguna persona que humanamente es allegada a él y no quiere dejarlo o dejarla sin participación para quizás no ganarse enemistades, para quizás no cualquier cosa y agradar a los hombres. Pero Gálatas capítulo 1 dice que no estamos para agradar a los hombres y que si buscamos de agradar al hombre no seríamos siervos de Cristo. Pero vemos lo que dice la palabra de Dios y vemos qué es lo que está sucediendo en este último tiempo. Por cierto, si ha pasado esto en tu iglesia, déjanos tu comentario hablándonos de ello. Vamos a ver otro versículo que también se refiere a los diáconos en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 fue la elección de los primeros diáconos. Ahora veamos aquí cuando ya Pablo le deja una instrucción un poco más explicada, un poco más explícita, un poco más detallada al siervo Timoteo para que él lo implementara y para que también nosotros nos quedara hoy, para hoy nosotros conocer cómo debemos liderizar en el pueblo de Dios. Dice el versículo 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Pero vemos hoy en día que lo hacen al contrario. Primero lo ponen al diaconado y ahí lo van analizando. Y muchas veces que lo dicen, ya Dios lo acomodará, ya Dios lo arreglará, ya Dios le ayudará. Y lo hacen a la inversa. Pero aquí dice al contrario, que primero se ha sometido a prueba. Primero tiene que tener un buen testimonio. Primero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Primero tiene que ser una persona de buen testimonio. Ser sometido a prueba y después ejercer el cargo, la responsabilidad, la tarea, el servicio que se le encomienda de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero vemos hoy en día que no sucede así. Sucede de muy diferente a cómo el Señor lo ha dejado establecido en su palabra. Y por ello también podemos citar un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 2, versículos 16 y 17, vamos a ver un ejemplo en el sacerdote Elí. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, bendito sea el nombre de Jesús, 1 Samuel capítulo 2, versículos 16 y 17. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire los pecados que se realizaban y que el sacerdote Elí permitía. Porque el sacerdote Elí, él estaba consciente de todo lo que sucedía con los hijos de Elí. Él sabía todo lo que sucedía con sus hijos, pero no hacía nada, él lo permitía. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, no reprendía el pecado porque eran sus hijos. Así como hoy en día no reprenden el pecado, sino que al contrario lo suavizan, se parcializan con él y dan participación a esa persona para que estén adelante. Porque dicen, no, es el que más ofrenda, es el que más diezma, es el que más esto, es el que más lo otro. A ese hay que darle participación para que no se sienta mal el hermano, la hermana. Y cualquier cosa argumentan para guiar al pueblo de Dios como hombre y no por el Espíritu de Dios. Versículos 29 y 30. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio, dice el Señor, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces mire todo lo que acarrió como consecuencia para Elí, por cuanto él siempre consintió y como dice acá, honró a sus hijos más
que al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hoy honran más el concepto, honran más al hombre, honran más al que canta, porque muchas veces le dan participación a tal persona o a tal hermano o a tal hermana para que toque el teclado, para que cante más por su desenvolvimiento con el instrumento o por su, quizás por la voz que tenga para cantar, mas no por el buen testimonio. Entonces el buen testimonio lo echan a un lado y más miran el talento, el desenvolvimiento de la persona en la tarea que la sepa ejecutar, o le dan participación a tal hombre para que predique, no tanto por su testimonio. Puede tener un testimonio muy caótico, ¿verdad? Pero no les importa el testimonio, no les importa el fruto de arrepentimiento en él, sino que más les importa porque tiene buena oratoria, porque sabe predicar bien, porque conoce quizás de memoria los versículos, la Biblia, más no por su buen testimonio. Y vemos que eso es lo que está sucediendo en este tiempo y por eso hablamos esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús para que nosotros como iglesia estemos al atento de todo lo que esté sucediendo en nuestras congregaciones, para que reprendamos el pecado en el nombre de Jesús y para que demos a conocer que así está escrito la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el dueño de la iglesia se llama Jesucristo, no algún hombre de acá de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos otro versículo en el libro de Ageo, para que veamos qué es lo que sucede cuando una persona está en pecado, porque muchas veces la persona piensa que es que nosotros como hombres queremos menospreciarle, o que lo estamos juzgando, o que lo estamos menospreciando, o que alguna cosa quizás tenemos, ¿no?, en contra de las personas, o que nos creemos más que las personas, y no es eso. Bendito sea el nombre de Jesús, sino que así está escrito en la palabra del Señor. Ageo capítulo 2, versículo 13 hasta el 15, dice la palabra: y sepa escuchar y entender. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El versículo 14 es el clave. Y respondió Jehová y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Por causa del pecado que moraba en esas personas. Así hoy en día, el que pasa a ministrar al pueblo del Señor, ya sea a cantar, a orar, a lecturar, a predicar, cualquier cosa que haga delante del pueblo del Señor, si está en pecado, si está en desobediencia, si está en rebeldía, si no hay un buen testimonio en él, así el pastor le dé participación a esa persona, para Dios lo que está ofreciendo es inmundo. Puede cantar la alabanza que quiera, el canto que quiera, la letra que quiera, para Dios es inmundicia lo que esa persona le está ofreciendo al Señor, según lo que dice acá la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no se trata de quién cante mejor, quién predique mejor, quién ore mejor. Se trata de quién Dios va a recibir por cuanto su obediencia, por cuanto su testimonio, por cuanto la manera en la que se está presentando delante de Dios. Por eso la palabra dice en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y veamos otro versículo más, porque siempre hay que ver muchos versículos, para que la persona pueda ser convencida por la palabra de que no es el hombre, sino que es Dios. Veamos, bendito sea el nombre de Jesús, en Malaquías capítulo 1, verso 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar
pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o lo cojo lo enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, está hablando de que él no va a aceptar toda cosa que no es limpia delante de él, que no es agradable. Por eso es que bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 8 dice, en la parte final, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Bendito. Después dice el versículo 9 en la parte final, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El versículo 13 en la parte final dice, presentad lo hurtado, lo sucio, lo cojo, lo enfermo. Dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, está dando a entender que no lo va a aceptar cuando la persona ofrece lo dañado. En este tiempo era por los animales, los cuadrúpedos y todos los animales que se le presentaban al Señor. Pero en este tiempo ahora lo dañado es por el pecado en la vida espiritual de cada persona. Puedes ofrecerle miles de alabanzas, miles de cosas, pero si estás en rebeldía, en desobediencia, si no hay un buen testimonio delante de ti, ante el Señor, si no has nacido de nuevo, Dios no te lo va a aceptar, porque Dios no va a aceptar cosa inmunda, no va a aceptar, bendito sea el nombre de Jesús, todo lo que está profanado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice aquí, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Por qué maldito? Porque la persona puede presentarle al Señor un sacrificio, una alabanza, una oración, una predicación, puede presentarle algún sacrificio al Señor con olor agradable delante de Él por la obediencia. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere dejar el pecado, porque no quiere dejar la maldad, porque no quiere dejar la mentira que hay en él, en ella, el pecado de fornicación. ¿Y cuántos pecados muchas veces se encuentran cometiendo personas que hoy se encuentran congregando y que lamentablemente estos pastores, como tan ciegos, por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, ciegos y guías de ciegos, están ciegos y no pueden ver, no pueden discernir. Bendito sea el nombre de Jesús, que a esas personas no debemos de darle participación, primeramente por guardar la gracia del Señor, y segundo, para no hacerles un mal a esas personas, haciéndole creer que Dios le va a recibir lo que están haciendo delante de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vemos que en el Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, está el pecado de Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes, descendientes de genealogía de Aarón. Pero ¿qué sucedió? Que ellos ofrecieron un fuego que Jehová no les mandó. Y ellos fueron destruidos por el Señor. Eso es algo que muchas personas conocen. Pero el pecado en ellos fue que no ofrecer el incienso, no ofrecer el fuego, sino el tipo de fuego que ofrecieron. Entonces, el pecado en la persona no está en presentarse, en ministrar, en cantarle al Señor quizás una buena alabanza, un buen himno, un buen salmo, sino en la condición en la que la persona se presenta a sacrificarle al Señor lo que quiere ofrecerle. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, muchas personas dirían,
Pero entonces, ¿quién va a presentar si todos somos pecadores, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos? Pero el Señor no está hablando de una persona que no se equivoque. Bendito sea el nombre de Jesús. No está hablando de ello. Está hablando de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo se equivocan. Los nacidos de nuevo cometen errores, pero no practican el pecado. Así como dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y en el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces podemos entender que el que practica el pecado es el que vive en el pecado, el que no quiere abandonarlo. Y el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. O sea, el que ha nacido de nuevo, ¿de qué forma nos da a entender la palabra que no lo practica? O sea, que no vive en él, no permanece en él. Cuando el Hijo de Dios se percata, la palabra le redarguye, el mensaje en la congregación, en el culto le habla, alguna persona le redarguye con la palabra, le amonesta, le exhorta, la persona logra ver su condición, así como pasó con el rey David, que cuando el profeta Natán le habló, él reconoció y se humilló. Ese es un hijo de Dios. Pero ese es un hijo de Dios que no practica el pecado, sino que se equivocó, cometió un error, como todos los conocemos, como todos los cometemos, como todos nos equivocamos. Pero el que practica el pecado, o sea, el que practica el pecado, que es hijo del diablo, porque practica el pecado, porque vive el pecado, es el que tiene oportunidad de casarse, pero no se ha casado porque dice más adelante. El que tiene oportunidad de dejar el adulterio, pero sigue en el adulterio. El que tiene oportunidad de dejar de mentir, pero sigue placiéndose en la mentira. Y en cuántos pecados que podemos mencionar. El que puede dejar de asistir a la hechicería, al espiritismo, a la adivinación, pero lo sigue haciendo. Y sigue andando con la Biblia y sigue diciendo que va para el cielo. Sigue usando la hermana, sigue usando pantalón, el hombre sigue usando chore, bermuda en la calle, anda por ahí con su cuerpo descubierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas son personas que practican el pecado. Esas son personas, como dice 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que fue una reprensión más que a la iglesia, mayormente al pastor. Apocalipsis capítulo 2, verso 20, fue el mensaje a la iglesia a Tiatira. Y dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Jesucristo a la iglesia, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mi sierva fornicaria a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es la reprensión, el reproche del Señor a este ángel de la iglesia? Que toleras que esa mujer haga esto y esto y esto y esto. Pero ¿a qué es lo que vamos aquí? ¿Qué toleras? ¿Quién es el que toleraba? El que le daba participación a esa mujer que se decía profetiza, a esa mujer Jezabel. Porque no era que ella llegaba y le arrancaba el micrófono al pastor para ella cometer esa seducción a la iglesia, sino que el mismo pastor le daba participación a esa mujer. ¿Por qué causa? Sería porque era su hermana, su prima, era su misma esposa, o era alguna persona allegada a él, sea hombre o mujer, porque hablamos de un espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. O quizás quizás el pastor lo hacía no con esa intención, pero por su ceguera espiritual. ¿Y por qué por su ceguera espiritual? Por su desobediencia. Bendito sea el nombre de Jesús, porque todo pastor, todo líder, todo encargado que está delante de un rebaño del Señor y está en obediencia delante del Señor y cada día se humilla delante de Dios, Dios cada día le provee de discernimiento espiritual, de sabiduría espiritual y de todo lo necesario para poder guiar, apacentar, dirigir y tener un buen liderazgo delante de Dios, así como Dios quiere, conforme al corazón de Dios, por cuanto Dios es quien lo va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pero eso es lo que estamos viendo en este último tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que dice Hebreos 13:17? Que muchos conocen ese versículo, pero vamos a leerlo. Hebreos 13:17, que es un versículo que lo tenemos que tener en cuenta todos los que son líderes. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra:
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, hay que tener muy en claro, líderes, pastores, evangelistas, ministros, maestros, todos aquellos que tienen participación para liderar delante del pueblo del Señor, los que ministran las alabanzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Un día cada uno le va a dar cuenta al Señor de lo que hizo, principalmente en su vida espiritual, como también de lo que hizo delante y con la grey del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, porque le servimos a un Dios. Tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que a Él nada se le puede ocultar, que todo lo escudriña. Bendito sea el nombre de Jesús y que nadie se va a pasar por desapercibido. Por eso la palabra dice que Él no tomará por inocente al culpable ni el que tome su nombre en vano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo el Señor. Y por ello vamos a ver un versículo más para ir terminando este corto mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús. En Levítico 19. Levíticos capítulo 19, versículo 5. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis acepto. Cada vez que usted le vaya a presentar un sacrificio al Señor, cualquiera que sea, hay que esforzarnos de que ese sacrificio sea un sacrificio acepto. ¿Cuál es el sacrificio que Jehová acepta? No el sacrificio, por ejemplo, en el que canta, no el que tenga la mejor voz, no el que toque mejor el teclado, no el que toque mejor el instrumento cualquiera que sea, sino el que esté en obediencia, el que esté en santidad. Ese es un sacrificio acepto delante de Dios. Así sea que cantes tu alabanza a viva voz, sin ser acompañado de ningún instrumento. Así sea que sea solamente con tus manos, con tus palmas, con una pandereta. Dios te va a recibir la alabanza, la ofrenda, si estás en obediencia, si estás en santidad. Pero si estás en desobediencia, aunque tengas el mejor teclado, el mejor instrumento, Dios no te va a recibir. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero si estás con un teclado y estás en obediencia, Dios te lo va a recibir, para que las personas tampoco lleguen a pensar que estoy diciendo que está mal utilizar el teclado. Bendito sea el nombre de Jesús, al igual para predicar, al igual para ministrar cualquier participación en la congregación. ¿Cuál es el sacrificio acepto para el Señor? El sacrificio que está sazonado con sal. El sacrificio que está honrando al Señor. El sacrificio que Dios va a recibir es el que le ofrecen en obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús, para que la persona no le suceda o no se vea delante de Dios, como dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Lo que significa la rebeldía, la rebelión, la desobediencia, que lo ve como pecado de adivinación y como pecado de idolatría. Bendito sea el nombre de Jesús. Busque ese versículo y léalo y deje su comentario lo que dice la palabra de su versículo. Y finalizamos con un versículo más para que solamente lo vamos a lecturar, y quiero que con esto nos quedemos en nuestro corazón para que sepamos que esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 hasta el 17. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, sabemos que el llamado, porque dice el título, llamamiento a una vida santa, el llamado de parte de Dios al pueblo del Señor, a los que liderizan, es a vivir de una forma santa, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y santidad por fuera, santidad por dentro, santidad en toda la manera de vivir. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice: alma, cuerpo y espíritu. No solamente el cuerpo, no solamente el alma, no solamente el corazón, no solamente el espíritu, sino también el cuerpo. En el cuerpo
externamente también tiene que haber un buen testimonio de ese servidor, de ese ministro, de ese líder, de ese que le presenta el Señor, de ese que recibe participación. Y si usted es consciente, y si usted sabe que usted está en falta, que usted está en pecado, quizás el pastor a usted le da participación porque no conoce su condición pecaminosa, que quizás usted lleve en oculto, pero cuando usted le ofrezca participación, usted sea consciente delante de Dios y no acepte la participación. Bendito sea el nombre de Jesús, alabados a su nombre. Hasta ahí vamos a dejar entonces la palabra del Señor. Como siempre hacemos la invitación, bendito sea el nombre de Jesús, deja tu comentario de lo que se ha podido compartir de la palabra. Siempre hablamos con los versículos para que siempre veamos que es la palabra y no es el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, como también dale like a nuestro video. Bendito sea el nombre de Jesús y suscríbete a este canal para que así te sigan llegando las notificaciones de cada video, de cada publicación que hacemos en este canal. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo. Y recuerda, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús.